Hola, hola, bienvenidos a nuestra siguiente clase. El día de hoy vamos a ver el tema número 4, gamificación. Este es el cuarto de los 5 métodos de enseñanza del siglo XXI que estaremos revisando en este curso. Así que presta atención y no dudes en preguntar cuando tengas cuestiones. Como subtema vamos a revisar de qué se trata la gamificación, cómo funciona y por qué es importante este nuevo modelo enigmático que ha aparecido. La llamada gamificación es una de las nuevas metodologías educativas que relaciona a los videojuegos, indicando que ya no son sinónimos de perder el tiempo, sino herramientas que permiten desarrollar habilidades y conocimientos. Por eso, cada vez más contenidos curriculares están optando por la idea de aprender a través de la gamificación o aprender a través del juego. Pero ¿de qué se trata en sí esto de la gamificación? Esta es otra palabra que viene del vocablo inglés game, que significa juego, que es la base de este tipo de estrategia. Es una técnica que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional, con el fin de conseguir mejores resultados. Sirve para absorber conocimientos, para mejorar algunas habilidades y para recompensar acciones concretas. ¿Cómo funciona esto de la gamificación? Una de las claves principales al aplicarla es que los estudiantes tengan perfectamente asimiladas las dinámicas de juego que se llevan a cabo. Todas ellas tienen que implicar el objeto en el que el alumno juegue y seguir adelante en la consecución de sus objetivos mientras realiza la actividad. Es decir, que una vez explicada la clase, se realiza la actividad, pero esta se la realizará de forma de un proceso tipo juego, en el cual el estudiante está consciente de que si bien se está divirtiendo, si bien su mente está al presente de la competencia o de la actividad realizada, no debe perder el enfoque principal, que es el deber o la tarea asignada. Por ejemplo, si nosotros como maestros buscamos despertar el interés por el juego en el alumno, debemos aplicar una dinámica de recompensa. Es decir, si es un juego de trivia, la dinámica sería que cada 2 o 3 preguntas bien contestadas, el estudiante gana puntos para su grupo y que esos puntos pueden convertirse en una ayuda en una actividad que hayan tenido una calificación baja. Entonces el estudiante se estará centrando en que debe participar en el juego para pues poder tener estas oportunidades de ganar estos puntos que se ofrecen, la recompensa. Sin embargo, si lo que buscamos es que el estudiante se interese sobre la actividad, es decir, no tanto del juego en sí, sino más bien del propósito de la actividad que estamos realizando, el maestro puede aplicar la dinámica de la competición, que aunque no es vista como una cualidad positiva, es un buen instrumento en el ámbito educativo. El ejemplo que retomábamos, si nosotros decidiésemos hacer la actividad de trivia, no individual, sino por grupos, esto se volvería una competencia. Entonces el estudiante estaría enfocado en querer ganar al otro grupo y aunque es verdad que se considera que no es una cualidad positiva del todo vista, la competencia en la parte académica no siempre tiene que ser aplicada o entendida de forma negativa. ¿Por qué es importante aplicar la gamificación? Cualquier actividad realizada en contexto de la gamificación busca lograr claros objetivos. Primero, la fidelización con el alumno, al crear vínculo con el contenido que está trabajando. El estudiante querrá esmerarse por participar o ganar el juego. Y eso lo forzará a tener que prestar atención al tema tratado porque sabe que el juego que realizarán tiene de una u otra manera que ver con lo que se da. Entonces el estudiante se centra en eso y crea un vínculo y mantiene o retiene lo que revisó en clase porque sabe que lo usará a corto plazo, en este caso en la actividad propuesta. También busca ser una herramienta contra el aburrimiento y motivarles, ya que la mayoría de las clases a nivel local o global se centran en clases magistrales, es decir, clases de tipo expositiva, explicativa.
A veces se pierde la motivación, ya que no todos los estudiantes tienen un estilo de aprendizaje que implique la escucha, porque suelen distraerse con facilidad o aprenden de mejor forma a través de lo visual o de lo auditivo, o tal vez de la lectura. En todo caso, es una herramienta que los priva del aburrimiento, ya que los estudiantes deben estar despiertos y dinámicos y participativos durante estas actividades. Finalmente, otra parte importante es que busca optimizar y recompensar al estudiante. Y el alumno, al realizar aquellas tareas o actividades, tiene un incentivo propio del aprendizaje. Como lo mencionamos hace algún momento, esto tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra, ya que si no es incorrecto recompensar al estudiante, no podemos aleccionarlo a que siempre va a haber una recompensa por hacer algo. Puede ser algo esporádico, algo muy casual, que se realicen estas competencias o recompensas, pero no puede ser todo un siempre. Eso no quiere decir que no podamos utilizar siempre la gamificación. La gamificación puede estar presente en nuestras clases, en todas las que querramos hacer, pero no es necesario que se recompense siempre la participación de la misma. El hecho en sí de participar en la actividad, si bien es un juego, también es parte del proceso educativo del estudiante, lo cual debemos dejarle muy en claro. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la gamificación? Como ventajas tenemos que aumenta la implicación del alumno. El alumno se involucra más, los niveles de dopamina que genera el juego se elevan, lo que provoca es que hay un incremento de atención y de motivación de forma natural. El estudiante está más activo y despierto a colaborar, a escuchar y a retener aquello que el docente guía en la información dada. Hay un feedback directo porque permite al alumno saber de forma constante el nivel de progreso que tiene conforme a la materia aprendida. Ya vamos a revisar que hay algunas plataformas de gamificación que mantienen toda el aula de clase como un juego de niveles, es decir, que se logran o se desbloquean niveles, como se solían decir en los videojuegos, cuando logra una continuidad en algo. Y por eso esta metodología es excelente para mantener un feedback. El estudiante sabe que cuando pasa de nivel en, digámoslo así, dentro de la clase, del juego o de la dificultad, es porque ha tenido un progreso en la parte académica. Otra cosa positiva es el ambiente online. La gamificación, generalmente desarrollada de forma online, ayuda a que el estudiante maneje una herramienta que hoy en día es de uso global y que muchas veces ellos conocen incluso mejores que los docentes, el uso de la tecnología. Entonces, es una especie de alfabetización electrónica en la que normalizamos el uso de estos dispositivos más allá de un medio de entretenimiento como un medio del conocimiento. Asimismo, tenemos desventajas del del uso de la gamificación. En primer lugar, la distracción, ya que si bien la actividad los mantiene despiertos, a veces se distraen por querer estar en el juego o terminar la actividad y no estar prestando atención a la explicación de la clase. Y a veces se pierde el tiempo y la productividad. Sobre todo esto se da con estudiantes pues de edades más pequeñas que constantemente quieren estar en este tipo de ejercicios activos. La formación de valores. Es un peligro para la formación de los mismos si no está bien aplicada y utilizada. La gamificación puede desembocar en competencia excesiva. Como mencionamos hace un momento, la competencia de forma equilibrada es algo positivo, pero si va a los extremos, pues hay una afectación a los valores que se pretende formar en el educando, como es el compartir, la generosidad, la solidaridad, la empatía a sus compañeros, pueden quedar olvidadas o relegadas en el momento de la competencia. El estudiante puede enojarse si es un trabajo en grupo, por ejemplo, enojarse con un compañero de su propio grupo porque él falló en responder la pregunta hecha por el docente o en realizar su parte del juego. Y entonces hay ese sentimiento de ira y enojo al echarle la culpa a él que falló. O de enemistad hacia
un compañero aparte de su grupo precisamente por tal vez no ganar el juego. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de aplicar esta estrategia. Otro punto de desventaja es el equilibrio entre lo lúdico y lo formativo, que es muy difícil de conseguir. Si la actividad pierde su carácter formativo, será improductiva. Puede ocurrir que existen muchos docentes que son muy activos y que tienen la gamificación muy presentes en su aula y les ha funcionado muy útil. Pero a veces estos docentes, si no mantienen el equilibrio entre lo lúdico y lo formativo, pueden terminar teniendo una clase muy desorganizada e incluso perder el foco, por así decirlo, del tema a tratar, porque la clase se convirtió en un juego de preguntas, de adivinanzas, de carreras, dependiendo de la estrategia que el docente haya querido usar de la gamificación, y se olvidó el foco académico, que es lo que nosotros queremos presentarle al estudiante, los conocimientos, la información, la instrucción que debe tener, pero de una forma más amena. Entonces, la instrucción nunca puede reemplazar el juego. El juego es un complemento para lo que nosotros queremos comunicar a los estudiantes, que es nuestra materia o asignatura. La diferencia entre gamificación y aprendizaje basados en juego. Primero que todo, la gamificación contiene el aprendizaje basados en juegos. Es decir, el aprendizaje basados en juego puede ser gamificación, pero gamificación no siempre va a ser aprendizaje basados en juegos. ¿De qué se trata? La gamificación es la aplicación de elementos mecánicos y dinámicas propias de los juegos del entorno tradicionales no lúdicos. Mientras que el aprendizaje basado en juegos utiliza juegos ya creados con un fin didáctico. Por ejemplo, si un docente adapta el juego de Uno, que un juego de barajas muy tradicional, lo adapta para que cada vez que la persona gane una ronda o pierda una ronda, deba responder una pregunta referente a la clase. Entonces, el aprendizaje basado en juego es utilizar un juego ya creado y adaptarlo a la clase o al punto o la destreza que nosotros queremos enfocar. La gamificación generalmente añade características, pero no se realizan cambios en el contenido, mientras que el contenido es normalmente transformado para adaptarse a modo de juego. En la gamificación, el docente puede explicar la clase de forma normal y luego realizar actividades que motiven esto de ganar, acertar en destrezas o en preguntas que se les haga, pero no busca cambiar el contenido de la clase para adaptarlas al juego, lo que sí hace el ABJ. El propio juego es la recompensa. Eso es la gamificación. La gamificación lo que busca es, la ganancia está en que la actividad se lo haga de una forma dinámica que entretenga a los estudiantes. Esa es la recompensa de la gamificación. Mientras que el ABJ lo que busca es ganar. Ganar es la recompensa. No importa de cuál sea el tema de la clase, de qué se trataba o cómo el estudiante consiguió ganar. Lo importante es ganar en el juego. Y eso es lo que no queremos. O no siempre. Hay reglas con elementos flexibles, mientras que en el aprendizaje basado en juegos hay normas y reglas invariables. Por ejemplo, si deciden adaptar el Monopoly, hay normas que no se van a cambiar, mientras que en una gamificación del aula de clase pueden haber reglas flexibles. Por ejemplo, la gamificación puede ser que el docente decida, el día de la clase de hoy, mientras explico la clase, cada vez que yo aplauda, mientras menciono una frase o una palabra clave, ustedes deben estar al pendiente porque esa palabra clave yo les voy a preguntar más adelante. Y el estudiante sabe que debe estar atento a la clase porque debe anotar o escuchar la palabra que el docente pues la decidió dar. Y como gamificación nosotros tenemos herramientas como Kahoot, Quizlet, ClassDojo, ClassCraft, y en cambio como ABJ tenemos en cambios trivias, Rake, Operation y otras más. Vamos a sugerir que revisen el podcast Aprendamos más sobre la gamificación dándole clic a la imagen, donde nos van a hablar sobre cómo debemos usar la gamificación dentro del aula de clase. Este podcast es específico para docentes de primaria.
Y las herramientas más importantes para la gamificación tenemos como Kahoot, que sirve para elaborar juegos y preguntas. Que es muy similar a Quizzes, que también elabora juegos, pero pueden elaborarse diapositivas también en la misma y alternar diapositivas con preguntas de la clase, como una trivia, y al mismo tiempo también hacer evaluaciones de forma un poco competitiva. Genially es una herramienta perfecta para hacer presentaciones e infografías, que también son muy útiles para la gamificación. Quizlet se sirve más como flashcards o tarjetas mnemotécnicas para repasos, preguntas y juegos con estas tarjetas. Mientras que Edmodo es como una red social. Es como una red social para los estudiantes, porque publican cosas, se premia a los integrantes cuando se realizan retos, ejercicios, actividades. Entonces, es como un Facebook de tipo educativo. Y eso ha sido todo por el día de hoy referente a la clase de gamificación. Si tienes alguna duda o sugerencia, no olvides hacernos. Y te recomendamos como una actividad extra para ti realizar un plan de clase microcurricular del tema a tu elección en donde tú apliques esta gamificación. ¿Cómo lo harías tú? Describe desde el principio cómo sería el desarrollo de tu clase y la intervención de estas herramientas gamificadoras a la misma. Mucha suerte en el uso de esta poderosa herramienta del siglo XXI. Nos vemos.